Hoy vamos a ver el tema leyes para la guerra, leyes para la guerra. En Colosenses 2:17 hay una revelación muy hermosa que dice que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y yo leo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 20, una descripción de cómo Israel debía llevar a cabo la guerra santa, que es una guerra que se hace en el nombre de Dios. Israel tenía las instrucciones de guerrear para conquistar la tierra de la promesa. Por lo tanto, las guerras que aparecen en la Biblia son sombra, tipo y figura de las guerras que cada cristiano debe de enfrentar. Nuestra lucha no es en carne y sangre, usted bien lo sabe, hay principados, hay potestades, y esta guerra es comandada por Dios. Y en este capítulo 20 de Deuteronomio, que te pido lo leas con calma, vas a ver cómo hay esa guerra santa, ¿no? Hoy día en la religión judía vemos una diapositiva de los soldados judíos. En hebreo es la guerra Mikemet Mitzvah, Mikemet Mitzvah, todo lo puedes ver en la Biblia diacrónica hebraica. Refiere que es una guerra por mandamiento. No es una guerra que si quieres o que Dios te proponga, oye, ¿quieres ir a la guerra? No, en este caso es una Mikemet Mitzvah, es una guerra por mandato divino. Y se refiere también a, si tú ves los ejércitos judíos, cuando estuve en Israel, me llamó mucho la atención a mí ver a las mujeres uniformadas, y tanto hombres y mujeres participan en su servicio social, y esta guerra por mandamiento se limita dentro del territorio de las fronteras de Israel, ¿sí? No va hacia otras naciones afuera de todo lo que es Canaán. Quizá tú dirás, bueno, la guerra de Hezbollah, la franja de Gaza, bueno, todo ese era territorio israelita antiguamente, ¿no? Este capítulo bíblico nos expresa las normas de guerra. Deuteronomio 20, hay normas que Dios mismo puso. Y aquí el legislador eterno distingue las leyes de guerra muy diferentes a la conquista cananea, ¿no? Muy diferentes contra las guerras contra los pueblos del exterior, ¿no? Los hebreos, de acuerdo a esta guerra, diferenciaban de las costumbres bárbaras, ¿no? Ahí tenemos a David cortando la cabeza del gigante filisteo Goliat, un paladín que representaba a todo el pueblo filisteo que pedía un hombre para pelear contra él. Y David usó de momento una armadura que Saúl el rey le prestó, pero no era para él esa armadura. Él tenía sus propias armas y usó la onda de pastor. Él ya había enfrentado al león, ya había enfrentado al oso, era un muchacho valiente, y ahora valiente y ungido por el profeta Samuel. Imagínate qué celo de Dios tuvo. Y sí enfrentó sin ninguna cobardía al gigante. Entonces, pues él usaba, ¿verdad?, las leyes de guerra. Él salió como un paladín a nombre de Israel y lo venció al enemigo. Nosotros no debemos usar planes o métodos humanos para ganar nuestras batallas. Nos pueden dar muchos consejos. Yo he escuchado a muchos licenciados, por ejemplo, en Derecho, que lo más fácil para ellos es dar una consejería y le dicen al hombre, divórciate de ella, divórciate.
es lo mejor, o a ella, pues divórciate, está la pensión, o al psiquiatra le dicen, mírate, tómate estas pastillas y estas te van a mantener, ¿no? Y no usan los profesionistas, a veces ajenos a la ley de Dios, ¿no? Hay psicólogos que al trabajar con personas del lobby LGTB, pues les dicen, lo importante es que estés bien, tú te sientas bien, y no les ayudan a encontrar su verdadera identidad, ¿no? A los ojos de Dios, varón y hembra los hizo, o sea, hay dos sexos nada más, ¿no? Entonces, no necesitamos métodos humanos para ganar ninguna batalla, sea en la economía, sea en la salud. Claro, algunos dicen, no, entonces no voy a usar medicinas. Equivocación. La propia palabra en el libro de Jeremías 30 dice, les voy a enviar sanidad y medicina. La medicina también viene de Dios, la ciencia es de Dios. Entonces, bueno, con esto quiero concretar que es muy importante usar los planes y métodos de Dios, y en el capítulo 20 del libro de Deuteronomio claramente dice leyes para la guerra. Es una guerra que se hace en el nombre de Dios, las reglas están comandadas por Dios, las reglas son controladas por Dios y las reglas son para la gloria de Dios. ¿Verdad? Ahí tenemos a un gran guerrero de Dios del siglo XX, el evangelista Gille Ávila, yo lo admiraba mucho, y así como los israelitas hoy día, en el siglo XXI, a veces vamos a tener oposiciones abrumadoras, terribles, ya sea en la escuela, en el trabajo, en casa, y podemos sentirnos rezagados o desvalidos. Sin embargo, tenemos la promesa de la victoria. Amén. Jesucristo ha vencido a Satanás y a todos los demonios. Uno por uno los enfrentó, los expuso públicamente, les quitó el poder y la potestad. En la cruz del Calvario, una cruz de tortura, nuestro Salvador sufrió mucho para darnos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero sí, te quiero decir que, al igual que los israelitas, vamos a enfrentar oposiciones abrumadoras y hay que enfrentar y luchar en el conflicto. No es de nosotros huir. Los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Y no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo empiezan estas leyes para la guerra? Voy a ir desglosando poco a poco, si me permiten. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, así dice textual, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, entonces cuando Israel se veía obligada a emprender empresas bélicas, no debía asustarse ante el poderío militar de sus enemigos. Ellos confían en carros y en caballos, pero tú confías en el Dios eterno y viviente, ¿verdad? No solo los ejércitos mesopotámicos, ¿no? Los egipcios, por ejemplo, tenían carros, eran el pánico de la época, ¿no? Pero Israel, frente a este poderío militar, posiblemente estaría en un plan de inferioridad, pero tenía la protección de Jehová. Combatiría con él. ¿Cómo combatió Israel en Jericó? Con shofares. Es increíble que el sonido de los shofares dirigidos por Dios derribara los muros de Jericó. Entonces Dios siempre va a recordar la alianza que tenemos con Él y puede vencernos, hacernos vencer en los obstáculos más difíciles, ¿no? Tengo una foto, estoy ahí con Shofar Milhama, un hombre, un profeta que tocaba el shofar como nadie. Ya partió con el Señor, fue mi compañero de milicia muchos años en la plantación de la escuela apostólica profética Cima de Águilas. Y una vez que estaba entrando un huracán a la costa de Acapulco,
se llevó el huracán las sombrillas del restaurante donde estábamos. Y entonces yo le dije, vámonos, vámonos, Carlos, porque esto viene pesado. Empezó el oleaje y él dijo, no, hermano hermoso, tranquilo, déjeme ir a la camioneta por mi shofar. Se sale el hombre y trae un shofar gadol, lo tocaba a todo pulmón y me dijo, usted reprenda los vientos en el nombre de Jesús. Amén. Y él tocaba el shofar y un mesero del restaurante nos tomó la foto pensando que estaban ahí dos loquitos, que se los iba a llevar el huracán. Pero yo reprendía y decía en el nombre de Jesús, que reprendió los vientos y las olas, retrocede. Yo le decía, retrocede al mar. Y este hombre tocaba, usted puede ver los cielos muy nublados ahí, ya estaba entrando a la costa de Acapulco y nuestra sorpresa es que el centro del huracán o de la tormenta tropical, exactamente no sé qué era, dio un giro y se alejó de la costa y se fue para Oaxaca. Y allá en Oaxaca se hizo destrozos, dijo, allá no sé si estaban orando o no, pero no entró en Acapulco. Muchas veces pasamos problemas. Atravesamos una vez a medianoche una zona infestada por el crimen organizado a la altura de Iguala. Nos detuvieron unos falsos policías y yo recibí del Señor que esta gente tiene un espíritu cainita. ¿Qué es un espíritu cainita? Son asesinos. Ya han matado. Entonces, me decían que me identificara, venían en una patrulla clonada y yo nada más veía cómo pasaba el rayo láser del telescopio, ¿no?, atrás de mi cabeza y atrás de la cabeza del profeta Carlos, y nos encañonaban cuando nos identificamos. De forma muy grosera, el policía delincuente me preguntó si traía armas y yo me di la vuelta y saqué de una bolsita que traía y yo le dije, sí, aquí traigo una Thompson. Se quedó así y hasta me encañonó. A ver, ¿qué trae ahí? ¿Ves? Luego es mi Biblia Thompson. Es una versión de la Biblia que se llama Biblia Thompson porque vienen comentarios del pastor Thompson. Y entonces le digo, somos siervos de Dios, somos siervos de Jesucristo. El Señor le ama a usted. Y créame que le ama. Con amor eterno nos ha amado. Yo no sé ni qué palabras salieron, si fueron por miedo, por el Espíritu Santo, pero Dios las usó, ¿verdad? Y yo sabía que la Biblia es una poderosa arma. Cuando este hombre vio la Biblia, la medio ojeó, llegó y dijo, ya lárganse, váyanse, y nos dejaron ir. Más adelante el diablo nos prepara otras emboscadas, pero usando las leyes de Dios, nunca nos ha dejado el bendito y eterno Dios, a pesar de que no somos perfectos. Este capítulo 20 de Deuteronomio es una mezcla de compasión, de bondad, pero también de rigor de Dios. Vemos en la Escritura algo que dice en Zacarías 4:6, dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Confía en el Espíritu Santo. Conéctate todos los días al Espíritu Santo. En momentos de guerra espiritual, ve las verdades eternas que el Santo Espíritu tiene para ti y ten la seguridad de que serás más que vencedor.